Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el actor William Miller. ¿Qué tal estás? Estoy, bueno, pues maravillosamente bien. Ostras, Me has pillado de vacaciones, así que no me puedo quejar. estás mejor que yo. Entonces, que yo he estado trabajando y Hombre, ahora he sacado un ratito. mi fondo es mejor que el de una pared de piedra. No sé lo que hay, no sé lo que hay fuera de plano, pero aquí se está. Bueno, voy a repasar tu trayectoria y voy a empezar con la primera pregunta que me llama mucho la atención. Sí. ¿Te has formado en historia, arqueología? ¿Qué te lleva a formarte de esto y luego acabar, entre otras cosas, de actor, que también sé que has tocado la música, te comentaré también, pero bueno, ¿qué te lleva a estudiar estas cosas y luego acabar de actor? Bueno, me llevó a estudiar esas cosas el no saber qué quería hacer con mi vida. Crecí en una familia. Crecí en un matriarcado bastante potente en el que mi abuela marcó mucho mi infancia, mi forma de ser, mi carácter, y era una señora que había vivido muchísimo, había sido parte de la resistencia francesa, había nacido en China, su padre había sido explorador, y la mujer me dijo, cuando tuve la suerte de tenerla hasta bastante avanzada mi propiedad, y cuando yo no sabía qué iba a estudiar, me dijo, mira, si no sabes a qué decidirte, que sea por lo menos algo que te permita sentarte en una mesa rodeado de gente de diversos, de diversos sectores sociales y poder mantener una conversación íntegra e inteligente con cada uno de ellos. Y por eso me decanté por la historia y luego tuve la suerte de entrar en una facultad donde coincidí con uno de los mejores maestros de... Perdón. Cosas que pasan aquí. Uno de los mejores maestros de lo que es la arqueología prehistórica, Eudald Carbonell, que es uno de los que empezaron todo lo del proyecto Atapuerca y me fascinó. Entonces eso me llevó a interesarme más, sobre todo por la historia más antigua, la prehistoria y la arqueología como parte científica de poder estudiar el pasado sin necesidad de textos. Porque el texto siempre puede mentir, ¿no? Digamos que la narrativa siempre puede estar controlada por los poderes de facto de cada época. Hoy, bueno, hoy es un ejemplo perfecto de ello. Pero las piedras, los estratos no mienten. El cómo llegué a la actuación después de eso, digamos que era algo que siempre me había gustado. Yo siempre había participado en los grupos de teatro, tanto del colegio como un poquito en la universidad. Mi padrino es uno de los miembros todavía vivos de los Monty Python, así que de pequeño siempre estuve rodeado de la locura de las bambalinas y de los payasos. Entonces, bueno, era algo que siempre había estado presente en mi vida y digamos que una experiencia que tuve en una excavación en Egipto me dio un bajón tan fuerte que quise dar un rumbo nuevo a mi vida y lo único otro que me gustaba era la interpretación o quizá no ser yo mismo. Y salió una oportunidad de un rodaje de Mi Padrino en Madrid, me fui para allí, descubrí que si quería meterme en algo así de forma seria debería prepararme. Entré en una de las mejores escuelas de España de interpretación, o las mejores de Europa o quizá del mundo, la de Juan Carlos Corazza, y allí pues empecé a formarme, me gustó cada vez más y también me di cuenta de que todos estos estudios que había hecho, historia, arqueología, no es que, no es que sean una parte, sino que son complementarios, ¿no? Uno para saber quién es tiene que saber de dónde viene. Y eso a nivel de civilización también cuenta, también es válido y entender ciertos personajes dentro de eso. La otra asignatura que me hubiera encantado, o la otra carrera que me hubiera encantado estudiar era la de antropología o filosofía o psicología, y todo eso tiene que ver también con el comportamiento humano y quizá, quizá la actuación lo hace en algo más de profundidad.
y de una forma más aplicada. En todo lo que es psicología. Podríamos decir que la actuación, o por lo menos como yo la aprendí, era psicología aplicada. Igual, igual mi maestro Juan Carlos estará diciendo, o estará como, no, no, Miller, no tenéis razón, no, ¿qué decís? O estará pensando, qué bueno esto que dijo. Pero bueno, al final también cada uno entiende el oficio como lo entiende y somos producto de todo lo de todo lo que hemos hecho. Y bueno, los años al final también me han dado la razón a la hora de lo que hago ahora. Eh, pues tiene cierto valor dentro de la industria que quizá al principio no tenía. Entonces el aprendizaje, todo lo que me ha llevado hasta aquí, pues me ha hecho ser un actor, por lo menos creo que, o espero que interesante. ¿Qué te gusta más hablar? ¿Catalán, castellano, francés o inglés? Depende del momento. No, depende del estado de ánimo, ¿no? Si me estoy cagando en Ah, algo, el inglés tiene ciertas palabrotas o ah. ciertas formas de cagarse en las cosas que el español, digamos que tiene o por lo menos el español que yo entiendo, tiene una cultura más trabajada. Bueno, El francés lo he aprendido por mi familia cuando era muy pequeño y luego por una pareja que tuve durante varios años, entonces no podía permitirme eh, cierto tipo de lenguaje, entonces quizás es más romántico. Y el español es el que uso con los amigos, con las amistades, con los colegas, vamos, o sea, diría que es mi primer idioma, sí. a ver, bueno, ahora y haciéndote también una pregunta seria sobre esto, te habrá abierto muchos proyectos el saber tantos idiomas, eso está claro, ¿no? Me ha abierto o sea, me ha abierto más problemas que Ah, oportunidades. ostras. Porque digamos que el oficio de actor es algo que gusta mucho de encasillar. Y en España más que en ningún otro sitio. Digamos que decir que uno habla español no quiere decir que uno hable castellano perdón, que uno hable castellano no quiere decir que hable español en todas sus variedades. Yo hablo mexicano, por ejemplo, y en México a mí me han dejado hacer de narcotraficante, me han dejado hacer de gringo mal hablando mexicano, de mexicano hablando bien mexicano, de norteño, de oaxaqueño, pero sin embargo aquí en España pasé un tiempo en el que no me daban papeles de español porque decían, William, no tienes pinta de español, tú no puedes Ostras. hacer de español, pero luego si un danés hace de español no pasa nada, o si es alguien con un currículum diferente al mío, pues no pasa nada, o si es un español que tiene que hacer en fin, no voy a meterme en las vicisitudes de las cosas, pero aquí en España ha sido muy difícil, hasta que ya empezaron a aceptarme en papeles de español y a partir de allí ya, si tenía que hacer de inglés, me empecé a encontrar con el muro ya, William, bueno, sabemos que tú de inglés haces muy bien, pero queremos a un inglés de verdad. Y era como, Ostras. ¿qué? Perdona, no entiendo lo que estás diciendo. No, perdón, porque al final, no sé, es una cuestión no sé si falta de imaginación dentro de la parte que tiene que elegir, o dentro de la misma producción que por miedo al fracaso no se atreve a arriesgar. Pero bueno, eso es otra cuestión. Yo creo que tiene más que ver con lo primero, que me gusta mucho el encasillamiento. Y es algo contra lo que siempre me he peleado, precisamente porque yo era tan fácil. Era una víctima muy proclive a caer en el encasillamiento y lo supe muy pronto, lo supe muy desde el principio y fue algo contra lo que me peleé siempre y tal vez también eso es un motivo por el cual mi carrera ha sido como ha sido.
Cuéntame, voy a hablarte de algunas series. Cuéntame, Mike, el papel de Mike. ¿Qué significó para ti la serie, participar en la serie de Cuéntame las primeras temporadas? Bueno, dentro de los papeles que se me ofrecieron al principio, no fue el primero, pero fue de los primeros y fue la oportunidad que me lanzó. Estaré eternamente agradecido. Espera, voy simplemente para que tus espectadores puedan disfrutar de lo que estoy disfrutando yo, porque me parece una pasada. Eh, Vas. es súper bonito. Vale, Mm. entonces Vaya vistas tienes. ay, perdón, la pelota atrás. Que voy a hablar mientras podáis ver esto. Mm. Eh, digamos que fue la primera oportunidad, la más grande oportunidad. Sí arriesgaron por mí. Mm. Eh, no fue una decisión fácil. Ahí tengo que agradecer a Tito Fernández, que en paz descanse, que al final decidiera apostar por, por mi persona y a Elena Arnao, la directora de casting. Y fue un personaje que en un principio iba para 2 capítulos y acabó quedándose hasta el final. Eh, para mí fue una de las experiencias más bonitas de mi carrera actoral porque duró toda mi carrera actoral hasta muy recientemente. Pasar de ser un personaje de reparto, un personaje secundario, a ser parte de la familia, porque acabé casándome con el personaje de Inés Alcántara. Mm. Eh, también de cara a los actores que estén empezando, para mí también es una forma de que entiendan que no hay papeles pequeños, que un papel Mm. pequeño, si lo haces bien, al final puede convertirse en algo muchísimo más grande. Y en algo que se puede extender profesionalmente a través de 20 años de serie, la serie más longeva de España y tuve la gran suerte de convertirme en un miembro de esa familia que ha pasado la historia de la ficción televisiva española. Hay una serie que a mí me gusta mucho que fue Isabel, y no sé qué Mm. para ti también qué supuso el papel de Ventral de la Cueva. A mí me encantó la serie, la verdad. Para mí supuso un plus. Para mí fue muy difícil entrar a esa serie porque yo quise que me hicieran casting, quise y no me querían hacer casting, no me querían ver y al final hice la trampa porque a mi pareja de ese momento sí la querían ver para un personaje, así que la llevé al casting, me senté afuera a fumar un cigarrillo y el director salió a fumar, me vio y cuando entró dijo, oye, ¿quién es el tío que está ahí afuera? Y dijeron, no, ese es William Miller y tal. Y dijo, quiero verle para el personaje Beltrán de la Cueva mañana. Más. Así que fue un poco intencionado. Eh, vuelvo a decir lo mismo, que no os quieran para algo no quiere decir que no valgáis. Ahora, a veces hay que hacer la trampa y hay que buscarse la vida, hay que insistir. Y no pasa nada con echarle un poco de morro. Pero para mí fue un personaje que significó trabajar junto a ciertos actores que yo he admirado desde hace mucho tiempo, entre ellos Ginés García Millán, ¿sabes? Ah. O sea, eh, trabajar con Diagonal, que hacía tiempo que quería trabajar con ellos, que son de la casa. Y a veces, bueno, no te tienen ubicado dentro de los actores de Cataluña, Mm. pero Jordi Frades fue una experiencia irrepetible y de trabajar como en casa, como en familia. Y además, bueno, con esos guiones de Javier Olivares que supieron utilizar las limitaciones que teníamos a la perfección. Fue una serie inteligente, tanto a nivel de cast como a nivel de opciones de directores, como a nivel de planificación de producción. Eh, el vestuario de Pepe fue una, una, una brutalidad. Mm. Y personalmente poder rodar en el Patio de los Leones de ahí en Granada, pues oye, ¿qué te voy a Vas. decir? Una Eh, maravilla. Ahora cambiaste en la que se vecina en tu papel de Héctor.
cambias a comedia. ¿Cómo fue también, cómo es participar a ti en comedia, en esta o en otras series que has podido participar? Yo siempre he sido un actor de comedia. Lo que pasa es que muy poca gente lo sabía. Siempre he sido más de comedia que de drama, que de ninguna otra cosa. La comedia la llevo en la sangre. Me he criado con comedia, como te he dicho antes, me he criado con los Monty Python, me he criado con el humor Mm. inglés. Y la curiosidad en cuanto a mí es que el humor inglés lo sé adaptar muy bien a lo español, cosa Mm. que es difícil. Lo que pasa es que como vivo entre ambos mundos, pues es algo que se me da de forma natural. Y esto tardaron en verlo, lo Mm. empezaron a ver amigos míos, directores que igual no son tan conocidos o que no trabajan tanto dentro del medio, como son Borja Mm. Echeverría o Peri Romano, que empezaron a hacer algunas series cómicas en televisión y me habían conocido fuera de lo que era la pantalla y dijeron, tío, tú para comedia vales. Y con ambos empecé a trabajar. Con Peris, bueno, con Borja he trabajado y sigo trabajando muchísimo, pero con Peris hice la película, primero la obra de teatro y luego la película que llevaba por título Los miércoles no existen. Y luego los hermanos Caballero me vieron en esa película y dijeron, bueno, pues vamos a llamarle para hacer La que se avecina. Yo, bueno, la que se avecina es una serie que no soy consumidor, sé que es una serie que triunfa muchísimo. Es una serie que me gusta por momentos y por otros lados, igual es una comedia que encuentro un poco diferente al que suelo consumir yo, que me gusta consumir. Pero tengo grandes amigos allí, hay grandes momentos cómicos. Sí. Me parece una pasada que sea tan longeva y la habilidad para escribir por parte de Alberto me parece una pasada, ¿sabes? O sea, que sigan y que sigan con esa frescura y con esa dinámica. Y entrar allí, sí, lo que yo insistí es que fuera un poco a mi manera, como otra vez, sabía que tenía la ventaja de que sabía que me querían porque me lo había dicho Elena Arnao, no era una cuestión de casting, era una cuestión de, oye, te quieren a ti para este personaje. Sabía por dónde querían tirar el personaje, lo querían por un guapo artista de universidad, y dije, si tiro por aquí va a ser una cosa más de lo mismo. Y todos los personajes que hay en esa serie son excéntricos, son un poco pasados, y dije, si hago algo como lo que me están pidiendo, voy a diluirme entre todo aquello. Y me dejaron, Laura Caballero fue de una generosidad brutal, me vio, yo traje la peluca, traje las gafas, traje la propuesta y ella al final dijo, no puedo decir que no a esto. Ahora me vas a tener que demostrar que tiene sentido porque si no vamos a rodar otra cosa. Y al final, bueno, lo mismo pasó, fui para 2 capítulos y me quedé 2 temporadas. Correcto. Eh, Arriesgar siempre, si sabes lo que estás haciendo, o a veces no sabes lo que estás haciendo, pero con la confianza en tus habilidades, pues a veces pueden llegar cosas, pueden llegar sorpresas bonitas. Sí, has participado en otras series, por ejemplo, como La Monja Guerrera, Ujú. también que hiciste de malvado, ¿qué tal fue? Sí, bueno, desde hace unos años les gusta mucho cogerme de malvado, Sí. no sé por qué será. En fin, digamos que vivimos tiempos interesantes, pero no hay malos y buenos, hay simplemente personajes con pasados. Un personaje malo, tanto en el personaje de los 100 como el personaje de Warrior Nun, la monja guerrera, Sí. eran ambos personajes complejos. ¿Complejos por qué? Porque tú al final tienes que encontrar el sentido del por qué defender a ese personaje, qué está haciendo y por qué. Y al final, oye, en el nombre del bien de uno se ha hecho mucho mal al otro. Mira lo que está pasando en el mundo ahora. Tenemos muy poca memoria histórica, algunos, pero digamos que un personaje no es malo porque sea malo. Si lo haces así, si es comedia, vale. Vale, te puedes hacer un, ¿cómo se llama este? El, vale, no me va a salir y tampoco.
que hizo de malo en la última de Torrente, bueno, es este personaje que de repente hace un cliché de sí mismo y es como todo el mundo piensa que yo soy malo, pues voy a hacer del malo. Eso vale en comedia, pero si vas a hacer algo un poquito más serio, aunque sea un poco más Mm. serio, no hay que recurrir a un poco de trabajo actoral, un poco de investigación, un poco de psicología y un poco de entender que nadie es malo porque sí, uno es producto de sus circunstancias y yo disfruto mucho haciendo los malos porque suelen ser personajes muy complejos a la hora de justificar sus acciones. Bueno, no voy a repasar todas tus series porque si no estiraremos aquí todo el día. Has participado en muchas, en películas también. Voy a hablarte de una película reciente que se ha estrenado el 8 de agosto, Los Futbolísimos 2. Ah, Eh, ¿Qué ha significado para ti esta película que se encuentra en los cines? Lo primero de todo, una gran amistad con Miguel Ángel Lamata y con todo el cast de la película. La verdad es que rodar con Lamata y rodar Los Futbolísimos es como volver a estar en familia y te lo digo en serio. Y mira que yo tengo poca presencia en las películas, pero siendo breve y escueto, en la primera película el personaje de Llorente no tenía que haber estado porque querían quitarlo. Era un personaje que tenía muy poco, era un personaje que Miguel Ángel necesitaba por cierta información que tenía el personaje, que contaba el personaje que él no podía dar a otro personaje. Mm. Y él no quería que lo quitaran, pero no sabía bien qué hacer con él. Y Miguel Ángel, que es primo de Borja Echeverría, del que he hablado antes, Borja le dijo, Borja, que fue script en la película, le dijo, llama a Miller. Yo en esa época, en ese momento, estaba con neumonía en el hospital. Entonces, Ostras, la llamada me vino un poco vale. de ¿quién eres? ¿Qué está pasando? Ah, vale, Borja. Bueno, mándamelo y te digo algo dentro de 4 días si estoy mejor y si no estoy muerto. Quedamos y le dije, yo creo que el personaje, si quieres, o sea, entiendo por qué no quieren que el personaje esté en la película. Me parece que tal como está, digo, lo ves tú, lo ven ellos, no tiene nada. Pero entiendo por qué quieres que esté por el tipo de información que transmite. O sea, y dije, pero creo que para conservarlo hay que hacerlo de esta manera. Hay que hacer que sea como una especie de agente súper especial, hay que hacer una especie de personaje molón, ¿no? Y más allá de eso, dije, bueno, vamos a jugar un poco al clown, ¿no? A esa gestualidad física, cómica. ¿Y cómo? Pues también estos tipos que, oye, la liga infantil que es, ¿no? Y dije, dentro de esta comedia infantil hagamos algo para los padres, ¿no? Ese tipo que está ahí porque realmente quiere ligarse a una madre soltera. Y, y bueno, de ahí nació Llorente. En la primera película me dieron muy poca rienda suelta, pero sí confiaron, Miguel Ángel confió mucho en mí, el personaje funcionó y de cara a la segunda película hicieron una criba de los personajes que se quería que volvieran por parte del Mm. público infantil y Llorente fue de los que más salió. Entonces, para mí fue un éxito personal, para Miguel Ángel fue un éxito de una apuesta personal. Borja Echeverría fue el matemático tras todo eso, así que en ese caso se lo debo todo a él y a Miguel Ángel. Pero en la segunda película me dieron rienda suelta para hacer lo que quisiera. Y estoy muy contento con lo que ha pasado en la segunda película porque esperaba que en el guión hubiera algo más del personaje, pero Miguel Ángel me dijo, no te preocupes por lo que vas a leer, vamos a hacer lo que queramos, confío en ti, porque en la primera película obviamente no podía dejarme hacer lo que a mí me diera la gana. Pero en esta, después de ver que la cosa había funcionado, hubo mucha más libertad y al final pudimos hacer grandes momentos y la verdad es que lo pasé súper bien. La película está divertidísima. Hay un elenco fantástico, maravilloso. Los chavales están geniales. Y, y bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Sabes? Trabajar con Joaquín, trabajar con Arturo, trabajar otra vez con Gerald, con Norma, con Miguel Ángel, con el que estuve en un paso adelante, volver a coincidir con él siempre es divertido. Eh, bueno, digamos que es una recompensa a la trayectoria, ¿sabes? Es una recompensa a reunirte con gente
que conoces desde hace mucho tiempo, con gente con la que te gusta mucho trabajar y con gente con la que te gustaría mucho trabajar. Eh, entonces es un regalo. Siempre que puedes hacer algo con familia, oye, y encima te pagan por ello, pues, ¿qué te voy a decir? Mira, Vaya vistas es tienes. una maravilla, es Bueno, una que maravilla. sepas que hablando de fútbol, entreno a dos equipos de niños pequeños ¿Ah, sí? y coordino un equipo de fútbol aquí en Zamora, ¿eh? Llévatelos a ver futbolísimos. Llévatelos, Vale. sí. Sí, llévatelos y con los padres y tal. Que además ellos te lo agradecerán, que en verano las vacaciones de los niños, que son Mm. geniales, pero hay veces que te cansan un poquillo y solo quieres un par de orillas para que estén atentos a alguna cosilla, que no seas tú. Y esta película tiene de todo. Mira, a mí me recuerda los Mm. Goonies. Yo no sé qué Sí, generación eres tú, pero los Goonies a mí me marcó del 92. del 92. Eres un Ah. bebé. Eres un bebé. Eres un yogurín. Pero los Goonies lo has visto. Sí, ¿Has hombre, visto? sí, hombre, sí sé quiénes son. Bueno, por lo que fueron los Goonies para mí, esta película tiene alguna cosilla y los Goonies me la volvería a ver hoy. ¿Qué crees que te diga? Ostras. Sí. Bueno, no sé si me puedes hablar de algún proyecto que tengas reciente o que te Sí, gustaría. vamos a ver, te voy a hablar de, bueno, lo primero he publicado un libro, he Mm. autopublicado un libro, más que nada porque si no lo hubiera autopublicado, lo hubiera hecho por una editorial, me hubieran censurado lo soez que es. Eh, Se llama Brad el Influencer. Si me pasas un mail, te enviaré el link para que Vale. aquel que quiera pillarlo. Está en Amazon, es una sátira social sobre el mundo actual, disfrazada de comedia de historia de vampiros, protagonizada por Keith Richards, el guitarrista de los Ostras. Rolling Stones. Es muy graciosa, es una novela perfecta para el verano, para echarte unas risas. Luego, estreno a finales de verano una película maravillosa que se llama Arachnid, que es una mezcla entre comedia y terror, que rodamos el año pasado entre España y Portugal. Mm. Eh, es en inglés, pero bueno, estará en todos los cines, es una maravilla de película, de Ángel Gómez. Y luego en México estreno la segunda temporada de Ogly. Y nada, estoy a punto de empezar varios rodajes a partir de octubre. Ay, Mm. perdón, es que yo con estas cosas soy muy, pero hay una nube ahí que Ah. parece un perro y mola mogollón. Tengo ahora una serie de Disney que voy a empezar a finales de año con Mark Lotet, que me hace muchísima ilusión porque a Mark lo adoro como actor y como persona es un 10. Mm. Y además Pascal, el director, es un tipo que conozco desde hace mucho tiempo y me alegro mucho de que esté tras la cámara otra vez. Es una serie que es una especie de mezcla entre The Bear y The White Lotus. Maravilla. Me Mm. iré luego a México a hacer la tercera temporada de Ogly y empiezo ahora con una serie de Netflix sobre, bueno, no puedo contar mucho, no lo sé, no lo creo. Vale. Estos contratos que nos hacen firmar son raros y extraños. Y bueno, para ir terminando, háblame un poco de tu afición de las motos. ¿Por qué eres tan aficionado que te gustan tanto las motos? ¿Y cómo no me van a gustar? Es la experiencia más parecida que hay a montar a caballo sin que puedas costearte un caballo. A mí, yo siempre, desde pequeño, he sido de Mustang, pero de los de cuatro patas o de dos ruedas. No los de cuatro ruedas, que también son caros hoy en día, pero las motos, sentir el aire, la velocidad, no hay otra cosa igual.